Hemos visto anteriormente los mixins no paramétricos, que se comportan básicamente como clases, pero que las podemos incluir y anidar dentro de otras clases. Cuando nosotros creamos un mixin no paramétrico, los que se parecen a las clases, como este que tengo acá, él se imprime, sale en mi CSS. Como veis, tengo esta clase acá que puedo luego incluir dentro de otra clase para que me dé únicamente ese contenido, tal como lo vimos en la lección anterior. Pero tenemos los mixins paramétricos que dependen de un parámetro. Por ejemplo, yo voy a crear un mixin que se llame font size y ya entre paréntesis es donde voy a agregar un parámetro. Le voy a dar un valor al parámetro, un nombre a la variable que va a manejar el parámetro, que sea size, que va a ser fuente. Voy a abrir mis llaves y dentro, esta variable que está allí fuente, la vamos a colocar dentro, porque luego, cuando nosotros estemos escribiendo nuestro CSS, el valor que le demos a los paréntesis se va a sustituir dentro por size. Veamos un ejemplo. Vamos a acabar este mixing. Ahora aquí lo que vamos a hacer es escribir font size, @size. Esto es todo. Voy a guardar. Como veis, no me sale, no se recarga. Yo recargar mi style.css no se compila porque no se ha utilizado todavía. Vamos a suponer que yo tomo un article y le digo, voy a utilizar mi mixing paramétrico, font size, y entre paréntesis voy a poner 1216 píxeles. Voy a guardar y ahora sí me lo imprime. Por supuesto que este es un mixing inútil. Estoy escribiendo font size para luego reescribir font size. Es un poco inútil, pero es para explicar un poco cómo funciona el mixing y que cuando se imprime el mixing paramétrico, que es cuando lo utilizamos. Veis que el valor 16, el mixing me está escribiendo esto que está acá y donde está la variable que he colocado, me coloca el valor que yo escribo acá. Por ejemplo, vamos con un ejemplo un poco más complejo. Voy a guardar y aquí se me va a desaparecer. Supongamos que yo quiero dar la opción al usuario de poder controlar el tipo de caja que utilizamos, o sea, border box. Le voy a dar este nombre porque es más fácil acordarme y saber qué hace siempre. Entre paréntesis voy a agregar una variable que sea box. Es la que se va a modificar. Y acá adentro voy a escribir las 4 opciones con cada uno de los prefijos del box sizing para WebKit, para Mozilla, para Microsoft y la vendor, el normal. Obviamente acá yo no puedo escribir ninguno de los valores del box sizing, que los valores que tengo del box sizing son border box y content box. Yo quiero dejar que el usuario elija cuál de los dos es el que quiere utilizar. Voy a escribir la variable box para que el usuario luego en su article, vamos a escribirlo mejor en nuestro layout. Article, puedo utilizar mi mixing border box y de la variable que él quiera. Por ejemplo, content box. Content box. Guardamos. ¿Veis? Cuando yo recargo mi CSS me ha compilado con una sola línea que yo he escrito ya acá 1, 2, 3, 4 líneas, me he ahorrado ya de código con esto. Supongamos que ahora en mi section yo quiero que no sea content box, sino que sea border box. Entonces yo voy a hacer que mi mixing border box utilice ahora la variable border box. Guardo. Y acá tengo otras en 2 líneas. He escrito 8 líneas con valores diferentes, como vemos acá. Sin embargo, podemos configurar el mixing para que tenga un valor por defecto. Si yo le doy 2 puntos acá y pongo el valor que yo quiero que tenga por defecto, si el usuario en algún momento o cuando vayamos a escribir nuestro CSS nosotros deja la variable, lo que es el parámetro vacío, vamos a escribir acá nuestro mixing border box vacío, me va a colocar la opción que yo le puse por defecto, que es después de la variable poner 2 puntos y poner border box. Vamos a separarlo para que se entienda. Guardo. Como veis, si no coloco nada en header, me coloca border box. En cierto modo,
Y aunque solo es modificar un parámetro, nos hemos ahorrado con 3 líneas, unas 12 líneas de código. Entonces yo creo que es bastante interesante y esa es la parte sencilla de los mixins paramétricos. Vamos a ver alguno un poquitín quizá más complicado y que nos ayude a resolver algún problema de fallback. Un fallback, como todos sabéis, es cuando nosotros queremos dar un respaldo a una opción que no puede ser a lo mejor soportada por todos los navegadores. Por ejemplo, la unidad REM no es soportada por Internet Explorer 8. ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos que la unidad REM, vamos a nuestra style, ¿dónde está mi layout? Cuando nosotros queremos que soporte la unidad REM, nosotros escribimos primeramente nuestro font size, escribimos un REM sería en 16 píxeles, por ejemplo, 16 en este caso porque no hemos definido ningún tamaño de fuente para nuestra raíz, así que lo toma como el 100%, que es 16, o 2 serían 32 píxeles. Luego escribimos un font size con una unidad que sea válida para Internet Explorer. Normalmente utilizaríamos EM, pero los EM puede que al final sean un poco complicados. Así que la mejor opción a nivel de navegador es utilizar Pixel. ¿Por qué Pixel? Pues porque Internet Explorer los va a entender sin ningún problema. El problema de los Pixel es que a nosotros nos representan un incordio, porque si nosotros queremos reducir todas las medidas de nuestra web en un porcentaje, tenemos entonces que reducir todos esos píxeles porcentajes a porcentajes. Vamos a poner aquí 32 píxeles sería. Esto sería lo que tenemos acá. 2 rem, 32 píxeles. Suponiendo que la fuente base sea de 16 píxeles o 100%. ¿Vale? Entonces, esto, como no nos conviene, porque nos hace el trabajo más engorroso a la hora de cambiar toda la tipografía, puede que nos convenga si encontramos un mixin que solamente con el mixin ya no nos haga falta cambiar toda la tipografía a la hora de modificar el tamaño global de nuestra fuente. Vamos a ver a lo que me refiero. Voy a guardar fuera de aquí, me recargo para que no me salgan y me voy a mi archivo mixins.les para crear nuestro mixin de fuentes, de tamaño de fuentes. Vamos a ponerle font size como el que teníamos. Y vamos a ponerle aquí, pues por supuesto, la palabra size o tamaño, ¿vale? Que va a ser igual por defecto a 16. ¿Vale? Igual a 16. Abrimos nuestras llaves y vamos a escribir dentro todo el contenido. Lo primero que yo quiero es definir el tamaño que va a tener rem. Yo abro o creo otra variable llamada rem que va a ser igual a lo que es size, o sea, lo que es mi variable size de acá arriba, entre 16. Y de esta manera, ¿por qué entre 16? Este 16 de aquí no tiene nada que ver con este 16 de aquí. Este 16 es 16 porque mi fuente base es 16 píxeles, ¿vale? Entonces, si yo creo esto aquí en 16, lo que voy a hacer ahora es que cada vez que yo cree un rem, va a ser esto entre 16 y me va a dar el rem en concreto que yo tenga. Ahora voy a decirle que me escriba font size y me va a escribir el tamaño size, o sea, la variable que yo tenga size, por un píxel. ¿Por qué por un píxel? Para poder agregar una unidad. Si no agregamos por un píxel, sencillamente nos va a aparecer 16 y obviamente no nos lo va a reconocer el navegador. Y luego agregamos la segunda opción, font size, con la variable rem. Esto aquí es donde tenemos que tener un poco de cuidado. Lo voy a escribir y luego lo voy a explicar para que veáis. Primero va a ser la virguliña y voy a abrir mis comillas y voy a agregar dentro la variable tal y como la hemos trabajado hasta ahora. Muy bien, voy a guardar. Vamos a explicar esto un poco. Primero quiero que veamos cómo queda y luego explicaré esto de acá. Lo demás creo que está bastante claro. Voy a agregar en mi header mi mixin, font size, voy a agregarle 32, ¿vale? Para que el header tenga un font size de 32 píxeles. Como vemos acá, 32 píxeles o 2 rem. En Internet Explorer 8
2rem va a ser desechado totalmente y él se va a quedar con 32 píxeles. Sin embargo, en los demás navegadores van a aceptar 2rem como unidad de medida. Si yo quito esta virguliña es lo que se llama un escape. Un escape lo que hace es agregarme todo el contenido que esté dentro de comillas, tal como está, pero sin comillas. Si yo quito el escape, como veis, acá me va a salir 2rem, pero entre comillas. Y eso no me va a servir, porque el navegador no lo va a entender. Si quito las comillas, para él, todo esto es una variable que no existe. Si guardo ahora, me va a lanzar un error mi CodeKit. Aquí está el error. Entrada irreconocible o irreconocida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es guardar entre comillas, como ya sabemos, esta es la variable. No confundamos con esta, que esto es lo que va a poner el nombre a la unidad, tal como lo vemos acá. Esta es la variable, que como ya sabéis, una variable entre comillas, para que se sepa que es una variable, hay que poner la arroba y meter luego el nombre solo de la variable entre las llaves, tal como lo hemos visto antes. Pero para hacer un escape, para quitar las comillas en sí del resultado final, tengo que escribir la virguliña. La virguliña en Mac por lo menos se saca con Alt, ñ y espacio. ¿Vale? Alt, ñ y espacio. Y aquí lo tenemos. Guardo esto y aquí tengo mi mixing. Si yo ahora ese mixing lo escribo acá, por ejemplo, pongo .font size 12, 12, como veis no hace falta y no debo colocar la unidad. 12 píxeles, 0.75 rem. Todo con este pequeño mixing que está acá que nos ayuda a crear esos fallback para tener compatibilidad entre navegadores. Pero de momento este mixing es simple en el sentido de que utiliza un solo parámetro. Solamente utilizamos el parámetro size. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos convertir en un mixing lo que es la orden para el box shadow? El box shadow tiene varios parámetros. Por ejemplo, yo tengo aquí mi box shadow y tenemos lo que es lo que se va a mover la sombra en horizontal, lo que se va a mover la sombra en vertical, el desenfocado y el color a utilizar. Color a utilizar con la respectiva eh, canal alfa. Supongamos que yo quiero dar estos tres valores más el color del canal alfa. En este caso, mi sombra siempre va a ser negra para nuestro mixing. Muy bien, lo que tengo que hacer es, y no solo es esto, antes de seguir, recordad que el box shadow, por seguridad, todavía tenemos que utilizar los debidos prefijos. Moz, WebKit y el normal. Muy bien, voy a poner la pantalla más larga para que veamos todo. Como veis, esto ahora lo que queremos es, quizá dentro de alguna manera, hacer que nuestro mixing nos imprima estos tres valores y que nosotros podamos modificar cada uno de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar aquí, vamos a crear nuestro mixing, sombra. En este caso vamos a ponerle sombra de caja. Yo creo que con sombra lo podríamos entender bastante bien. Si tenemos una sombra de texto, le ponemos sombra de texto. Sombra y los valores, los parámetros. ¿Qué parámetros queremos que sean modificables? El eje X y le vamos a dar un valor por defecto, un píxel, coma, los valores van a ir separados por coma, los diferentes parámetros van a ir separados por coma. Vamos a poner otro que sea eje Y o eje Y. Ahora vale la Y, ¿eh? Ahora ya el diccionario ha permitido que la Y sea válida en España. Un píxel. Y luego vamos a colocar también desenfocado. Vamos a ponerle desenf para hacer una variable corta. Y le ponemos 2 píxeles, por ejemplo, en este caso, por defecto. Y luego vamos a crear otra más para nuestro canal alfa, que es donde diremos cuánto se va 0.5, cuánto se va a oscurecer ese sombreado por defecto. Muy bien. Voy a cerrar esto. Como veis, todo esto está ya dentro del mixing. Si yo escribo el mixing, le dé las variables que les dé, ahora mismo les dé los parámetros que le dé, me va a imprimir esto sí o sí. Vamos a ver un ejemplo.
Vamos a poner acá nuestro layout y vamos a agregarle al article punto sombra. Y si vemos nuestro style.css, ahora, como veis, tenemos acá agregados los valores que nosotros tenemos escritos en el mixing, no los de los parámetros, porque aunque yo escriba aquí parámetros como 10 píxel, 10 píxel, 10 píxel, 1, no va a funcionar. ¿Por qué? Como veis, aunque le he hecho estos parámetros, sigue teniendo 1, 1, 1, porque no he sustituido estos valores por las variables de los parámetros. Vamos a hacer eso ahora en el mixing. Entonces, yo lo que quiero aquí es que esto, el eje X, sea siempre el eje X acá, lo que vale este valor de un píxel. Este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Eje X y eje X. Luego el eje Y lo quiero igualmente aquí, aquí y aquí. El desenfoque, el valor que yo asigna a desenfoque, lo quiero aquí, aquí y aquí. Y el valor alfa lo quiero solamente acá en mi alfa. Alfa, alfa aquí y alfa aquí. Vamos a guardar y vamos a ver nuestro style.css ahora, porque debe tener, como recordáis, en mi layout yo le he puesto estos valores de 10, 10, 10 y 1, que va a ser una sombra muy horrible. Pero como veis acá, ahora sí están modificados. 10 píxel, 10 píxel, 10 píxel, 1 y 0.5. Como veis al 1, a lo que es el desenfoque, al valor de desenfoque, que es el cuarto valor, le falta la unidad de medida, o sea, el píxel. Tenemos que tener en cuenta eso cuando nosotros escribimos nuestro mixing en nuestro CSS, en nuestro layout, y utilizamos el mixing, que hay que colocarle la unidad de medida. Podemos también evitar ponérsela en algún momento. Podemos también crearlo para que no sea necesario colocarla, pero como es un mixing para nosotros, vamos a dejarlo de momento así. Lo que voy a hacer va a ser modificar mi layout. Acá voy a escribir el valor píxel de un lado. Como veis, no estoy asignando ninguna variable para el valor o para el parámetro alfa. Entonces el parámetro alfa se va a quedar por defecto. Si yo agrego un solo valor, por ejemplo, 10 píxeles, él me va a tomar únicamente el primer valor. O sea, va a ir leyendo de izquierda a derecha. Si yo agrego un valor, es el primer valor de la izquierda. O sea, el primer valor que yo agrego acá es el eje de las X. Vamos a verlo. ¿Dónde está mi mixing? Aquí está mi mixing. El primer valor es el primer valor. Si yo agrego otro valor, es el segundo. Si agrego otro, es el tercero. ¿Vale? Los que no agregue los irá dejando por defecto. Si yo guardo acá 10 píxeles y veo cómo está mi style.css, veo que 10 píxeles solamente se los aplica al primero. Los demás tienen el valor por defecto que hemos agregado en el mixing 1, 2 y 0.5. Y en nuestro mixing lo tenemos 1, 2 y el canal alfa con el valor por defecto también de 0.5.